Hola, abuela. ¿Qué tal? Ah, no, yo muy bien. ¿En República Dominicana? ¿Aquí, en el Caribe? Un tiempo buenísimo. ¿Qué tal en Madrid? Claro, más frío. ¿Qué haces? Viendo la tele. ¿Teletienda? ¿Qué te has comprado? ¿Otra bicicleta estática? Abuela, ya tienes 2 bicicletas estáticas y no las usas. ¿Se puede devolver? No, ya. Ah, y ayer llamaron a la puerta. Has contratado otra tarjeta de crédito. Abuela, no necesitas otra tarjeta de crédito, ya tienes 3. Y tú pagas siempre en efectivo. No puedes comprar algo solo porque un vendedor llama a tu puerta y es amable. O solo porque lo ves en teletienda. Qué fácil es comerte el coco. En español usamos comer el coco para convencer a otra persona para que actúe o piense de una determinada manera. Pero cuidado, también utilizamos comerse el coco con el verbo pronominal para expresar que damos muchas vueltas a una idea o a un pensamiento. Que tenemos un pensamiento un poco obsesivo con algo. Comerse el coco. Quiero presentaros a Luisa. Luisa es muy amiga mía. Es una chica fantástica. Está llena de virtudes, de cualidades. Es una chica inteligente, es divertida, es muy buena amiga, es muy guapa, es honesta, es muy deportista, pero no tiene mucha suerte con los chicos. Su primer novio parecía muy simpático al principio. Conectaron bien, pero pronto Luisa descubrió que este chico era muy tacaño. Nunca le pagaba una cerveza, nunca le hacía un regalo. ¿Cómo poder vivir así? No. Lo descartó pronto. Después tuvo otro segundo novio. Era un chico aparentemente también muy simpático y muy divertido. Tan simpático y tan divertido que le gustaba demasiado la noche. Todas las noches salía hasta la madrugada con sus amigos. Y Luisa empezó a cansarse de la situación, porque ella quería hacer cosas por el día y él siempre estaba durmiendo porque solo salía de noche. Luisa lo dejó y entonces optó por su tercer novio. Pero su tercer novio era un aburrido, todo el día en casa, diferente del segundo, lo contrario del segundo, todo el día en casa, todo el día tirado en el sofá, no quería salir con amigos, no quería salir a cenar, solo quería estar con ella a solas. Un aburrimiento. Y entonces lo dejó. ¿Sabéis qué pasó después? Luisa encontró a su media naranja. Su cuarto novio parecía hecho para ella. También era deportista, también era bueno, también era inteligente y también era muy simpático. No era nada tacaño y no era nada aburrido. En español decimos que es nuestra media naranja cuando encontramos un amor perfecto, si existe, un amor perfecto para nosotros.
buenas tardes, amigas y amigos del español. Hoy os hablo desde una ciudad muy especial. Os hablo desde Ushuaia, en Argentina. ¿Dónde exactamente está Ushuaia? Pues Ushuaia está en un archipiélago llamado Tierra de Fuego. Se sitúa en el extremo austral del continente americano. Es bellísimo, una de las ciudades más turísticas de Argentina. Y os preguntaréis, ¿qué haces ahí? Pues he venido a practicar uno de mis deportes favoritos, que es el esquí. Es una experiencia inolvidable esquiar en Ushuaia, el punto más cercano al Polo Sur. No paso frío. El truco está en vestirse como una cebolla, con tantas capas como una cebolla. En español utilizamos la expresión vestirse como una cebolla o llevar más capas que una cebolla cuando decimos o cuando vemos que una persona está muy abrigada. No con ropa muy técnica, pero con muchas capas de ropa.